Guten Tag, herzlich willkommen to the Deutsch class. Bienvenidos. Vamos a iniciar con su clase de idioma Deutsch. Vamos a revisar el versículo que tenemos para esta semana. Bueno, estamos entonces con lo que vendría siendo el libro de Mateus y vamos al versículo 37. 37. Bien, el día de hoy vamos a practicar con la transliteración al español, digamos, del alemán. Esto debido a que hemos iniciado a revisar lo que son las vocales y hemos visto que pues tenemos dos sistemas de notación fonética que nos pueden ser útiles. Uno es el alfabeto fonético internacional, que decimos que es, digamos, el sistema, llamémoslo académico, ¿verdad? Para realizar eh, una, una transliteración de los sonidos, pero tenemos el otro que es algo más práctico, ¿verdad? Que decimos que es adaptarlo al español. Entonces, si esto lo adaptamos al español, nos podría quedar algo como lo siguiente, más o menos. Vea, vamos a ver acá. Em, Vamos a poner esto en esta área y vamos por acá. Bien, vamos a comenzar con lo que vendría siendo el texto del número, ¿verdad? Ya hemos dicho que eso pues lo podemos decir como Mateus, así prácticamente, ¿verdad? El nombre de Mateo. Luego esto pues sonaría a Sieben, así con un ishba, vea que lo transliteramos a una UH en español, como A. Y la siguiente vendría siendo algo como Pektzen, Pektzen, para decir el número 14 en este caso. Mateus Sieben Pektzen. Hemos dicho que la R gutural la podemos sustituir bien por una J, de ahí el sonido es bastante parecido. Ahora, vamos a transliterar el resto de palabras. Vamos a ir con la primera, que pues sonaría algo como und, ¿verdad? Como una U, N, T. Und die sería la siguiente palabra, und die. Y esa vamos a ponerla como pokta, sí, pokta. Voy a quitarlo del uso de la P, ¿verdad? Porque la P este en el español no hacemos sonar la P. Entonces creo que es más fácil verlo como pokta. Luego diríamos it, así con el sonido de la T al final. Esto va a sonar como eng, así casi como está ahí, como que dijéramos ng, eng. Vamos a usar ont nuevamente. Luego vamos a decir back, on back. Eso quedaría así. Volveríamos a usar un its. Y aquí diríamos algo como una SH, schmoll, así, schmoll, schmoll. Es lo que nos quedaría en esta parte. Luego, en la siguiente parte, vamos a decir el DEA, y eso nos quedaría como la TSUM, Zoom, Zoom, DEA Zoom, y decíamos que esta palabra, aunque está con E, pero es como una I, Liban, decíamos que vamos a hacerlo sonar como Liban. Y la siguiente, que es la de la U con la diéresis, eso nos sonaría como few, fewat, fewat. Estamos pasándolo al español, vea, para que sea como leído con nuestros sonidos del español y que suene más o menos al Deutsch. Esa es la transliteración de Deutsch a español en este caso. La siguiente parte, entonces vamos a ponerla acá. Iríamos otra vez con und. Vean que este verso tiene varias veces el I en alemán. Luego vamos a decir, en ese caso sonaría como bi, es parecido a la E larga que estábamos viendo, bi,
Vinegar. Vinegar. Und vinegar. Y luego vamos a sonar como sind, está con una T en vez de una D, sin S. Y por acá vamos a poner nuevamente D. Bueno, aquí va una coma, a ver. Aquí va la coma. La otra coma estaba como por aquí. Eh, D in. Eso lo vamos a sonar como in. Y eso va a sonar como finden. Con va nuevamente. Finden. Bueno, esta sería entonces la transliteración de lo que sería el verso de esta semana. Así que voy a hacer que ese día practiquen con una transliteración al español. Voy a nombrarlos y van a leer, ¿verdad? Lo que está ahí escrito ahorita en pantalla. Bueno, comienzo. Me indica Belén si puede practicar. Six, 6, 8, feet, sing, us, the, in, fin, do. Bien, Alison me estaba pidiendo más tiempo para participar. No hay ningún problema, lo puede hacer. Solo me avisa cuando ya esté lista. Bueno, vamos a escuchar entonces ahora a Miguel, si me hace el favor, Miguel, leamos la transliteración al español. Matthäus 7,15 und die Fuß ist und das ist Mal, die zum Leben führt und binnen sind es den in Frieden. Good. Bueno, muy bien. Gracias a Miguel, ¿verdad? Por su participación. Vaya, no quisiera desaprovechar la oportunidad porque eso tiene que ver con lo que estamos desarrollando en la clase. Entonces voy a hacer algo aquí. Miren. Voy a agregar aquí un espacio y voy a usar ahora un color diferente para que nos quede, digamos, la línea que tiene la transcripción al español, o usando el español, digamos, mejor para pronunciar, y la que utiliza el alfabeto fonético. Vamos a agregar la otra, porque esto es prácticamente lo que estamos viendo ahorita en el tema de clase. La página que estamos consultando tiene adaptado, digamos, como al español, la lectura del Deutsch. Y es lo mismo que estamos haciendo nosotros aquí. Ahora, a veces, en algunos casos, quizás se les va, lo dejan como una E, en algunos casos, como leerlo como E, en las palabras que suena como una E. Y hay otras palabras en las que suena como que fuera una U, lo dejan como una U. O sea, no usan el UH. Yo prefiero usar el UH porque siento que es lo más cercano que tenemos en el español al sonido del eshba. Entonces vamos a agregar la siguiente. Y antes de irnos a la página de alemán sencillo, vamos a hacer acá una pequeña comparativa. Y es aquí donde habíamos visto ya un par de reglas. Vamos a tratar de ver si esas reglas que hemos visto se aplican o cómo se aplican acá. En primer lugar, miren, tenemos una palabra, ¿verdad? Que es esta que está aquí. Bueno, la palabra original está más arribita, ¿verdad? Sería, digamos, esta, miren, es lo que decíamos, es una vocal A en medio de consonantes. Eso lo estuvimos viendo en la clase anterior, vea, que pasaba algo cuando las vocales A quedaban en medio de consonantes. Y es que se utilizaba una A como la del español. De hecho, aquí el alfabeto fonético internacional le pone dos puntos. Pueden ver que están aquí como dos puntitos. Que dicho sea de paso, no son dos puntitos. Aquí, por el tamaño, parecen dos puntitos, pero si yo selecciono eso y bueno, aquí
En Zoom creo que no le puedo dar un tamaño más grande de este. Pero si lo pego, miren, no son dos puntos. Los dos puntos son estos. Bien, miren. Ese parecen dos puntos. Vea, a veces les decimos son dos puntos, pero no son dos puntos. Es un símbolo especial. Este símbolo especial se utiliza en la lingüística para indicar la prolongación de un sonido. Ya, por ejemplo, yo puedo decir la vocal A, E, I o U con sus sonidos normales. Pero si a mí se me dice que una vocal se le pone esto, es que la voy a prolongar o voy a alargar su sonido. Entonces, si aparece la A, entonces no decimos A, sino A. Si apareciera con la E, entonces no vamos a decir E, sino que va a sonar como I, como que fuera la E en el inglés, más o menos, por así darles una idea, porque la E en inglés se dice I. Vean, si fuera la U, vean, no solo es decir U, sino sí, como prolongarlo. Eso significa esto. Entonces, ahí tendríamos esa situación, ¿verdad? Es un ejemplo de lo que estuvimos viendo en la clase anterior. Claro, decimos, mire, pronúncialo como ave, ahí sale bastante bien. Es más, en algunos casos, si encuentran algunas transliteraciones, les van a poner así, miren, como doble A, como para darle la idea. Hay que hacer ishmal, así, ¿ve? Como al, más largo. Pero no es la única palabra que encontramos así. También encontramos palabras que veíamos en la clase anterior donde hay vocales E. Y veíamos que uno de los casos es cuando hay dos sílabas o una palabra con dos sílabas y en cada sílaba aparece la vocal E, como en el caso de esta. Miren. Ah, es esta de acá. Y decíamos, miren. El alfabeto fonético nos dice que es así, pero tiene los dos puntos, significa que va a sonar como una I. De ahí vamos a decir Liban. Más o menos es lo que hemos tratado de hacer acá. Eso se vuelve en una I. A mí me gusta ver esto como que fuera el sonido del inglés. En el inglés a esa vocal se le dice I. No se le dice E, se le dice I. Entonces de ahí la idea del li. Pero lo mismo pasa con esta, miren. En este caso, hay una I intermedia, si bien es cierto, está ahí, pero esta suena con el mismo sonido, miren. No es como B, sino que debe ser bini. Esta es una I corta, muy diferente. Vea, Bi, bini, bini. Eso es muy corto. Vea, Binica, binica. Sería otro ejemplo de otra palabra que llevaría esa misma situación de los vocales que se suenan como una I. ¿Cuándo suena así? Cuando encontramos esto, así, sí, o así. Significa que esta, por ejemplo, la podemos leer quizás como, diríamos, suena como Beck, pero quizás el sonido más indicado sería hacerlo como Vic, como que fuera una I. Bueno, son de las cosas que vamos a ir trabajando. Bueno, me indica Alison si está lista para practicar Sí, el... sí. Vaya, adelante. Matthäus 7,15. Und die brachte it an und deck it weg it schmal. Der Sohn Löwen Fiat und weniger sind die Anfindern. Good. Bueno, muy bien, gracias. Gracias a los tres por sus participaciones. Bueno, es hora de ir a la otra parte. Vamos a continuar viendo las reglitas, ¿verdad? Que estaban acá. Ya habíamos visto estas, ¿verdad? Ya habíamos dicho que esta sonaba muy diferente por la SZ, ¿verdad? Que se cambia. También decíamos que esto no es como una E al final, ¿vea? Sino que va a sonar más como algo como denken. Y estas, las que estamos viendo ahorita, ¿verdad? Que decíamos, bueno, en estas palabras hay que tomar en cuenta que esto suena como I, lieben,
De hecho, si escuchamos el sonido, leben, no es le, sino li. Y aquí no va a ser ge, gehen, no es como una i. Creo que ese es uno de los que hay que ponerle más atención porque nos puede confundir. Y nos puede confundir máxime cuando aquí vemos escrita una e. ¿Ve? Porque si lo vemos así, esto nos estaría indicando, mire, diga leben, diga gehen, diga, bueno, sería algo como gehen, y leben. Suena muy marcado el acento del español sobre las palabras en Deutsch. Entonces, ahí es donde decimos, mire, esto en realidad es una ishba, igual que esta. ¿De dónde sacan que son ishba? Ishba. Casi siempre todo lo que termina en e se vuelve ishba en la sílaba final. ¿Sí? Entonces, aquí aparece la par de la n, pero también pasa con la m y con otras situaciones. La E yo la llamo que es una vocal especial, fíjense, en todos los idiomas. Que no, claro que no son el español, vean, en el español la E siempre es la E. Pero fíjense en el inglés, por ejemplo. En el inglés, las E al final son mudas. Se dice que no suenan, que no se pronuncian. Si nos vamos al francés, en el francés pasa lo mismo. Hay muchas E al final que son mudas, exceptuando las que llevan su tilde. Esas sí se pronuncian. Si nos vamos al portugués, por ejemplo, en el portugués las es que van en la última sílaba o que van al final de una palabra se vuelven una vocal i, o sea, se pronuncian como i. Por ejemplo, en portugués la palabra que, en español la q, la u y la e, decimos que, pero en portugués se dice ki con un sonido de i, se vuelve i el sonido de las e al final de las palabras en portugués. Y ahora en alemán, pues el sonido final, y esto lo estoy agregando porque eso no está aquí, y para mí debería ser una de las reglas de pronunciación de las vocales, que cuando la vocal E está al final de una sílaba, no importando sea la última letra o que tenga una consonante a la par, se convierte en una ishba. Se convierte en una ishba y entonces se vuelve importante el entender ese sonido. Porque si vamos viendo acá, miren, aquí solo se centra en las vocales con diacritis, pero no nos aparece la ishba. Y la ishba es una vocal, ¿verdad? En el idioma Deutsch muy importante. Entonces, estos son ejemplos, digamos, estas terminaciones serían ejemplos de Ishba. Ahora, cualquiera pensaría, entonces todo lo que termina en E y la N suena con Ishba. Sí, es cierto, ¿verdad? Todas suenan con lo que vendría siendo un Ishba. Permítame un segundito, regáleme un minutito en línea. Good. Bueno, regresando entonces, vamos a ir al siguiente bloque. Ahora vamos al diptongo EI. Esta creo que no voy a profundizar mucho porque ya la conocemos, la hemos visto en un montón de palabras, ¿verdad? Y ya sabemos que todo lo que se vea con una EI escrita en Deutsch va a sonar a AI. Aquí bei, lo único es que nosotros ya sabemos que no es o sea, si lo pasamos al español, pues en el español es esta la I la que conocemos, ¿ve? Pero nosotros ya conocemos que la I que se utiliza en estos diptongos para el Dutch es esta, que se conoce como I corta. Esa es una I corta. Entonces, si quisiéramos poner la transliteración del IPA para esta palabra, pues nosotros deberíamos decir así, con lo que vendría siendo esta. Así nos tendría que quedar. Bien. Entonces, vamos a escribir esto como by, y ahí es el sonido by, el que vamos a utilizar acá. bei, No tenemos ahí duda de qué es lo que se está escuchando.
Ahora, si nos vamos a Wiktionary, nada más para tener como la referencia, ponerlo por acá. Eh, vaya, sí, es cierto, espérame. Quieren que les comparte el link, se lo voy a mandar ya porque si no después se me puede olvidar. Ahí está, ahí lo tienen ya en el grupo el link de la página. Eh, bien, les decía, vaya, fuimos a buscar esa palabra, ¿vale? Entonces, vamos acá al Dutch. Y miren, aquí nos aparece así, lo que pusimos ahí. O sea, ahí estamos claros que es prácticamente el mismo fonema y el sonido andará igual. Bye. Bye. Y claro, si ustedes se dan cuenta, es una palabra homófona al inglés, ¿verdad? O sea, suena igual que una palabra en inglés que puede ser la preposición, ¿verdad? Para decir por, o puede ser la despedida, ¿verdad? De cuando decimos bye bye, suena igual, pero el sonido de esto es diferente. Tiene otras aplicaciones en el Dutch. El sonido es igual entre Dutch e inglés, pero la aplicación es diferente. Eh, Vamos a ver ahora la siguiente. Siempre es de la E. Ahora es otro diptongo. Es el diptongo EU. Estos diptongos ya los hemos visto en muchas palabras, ¿verdad? Y esas dos reglas diría yo que son quizás de las que más hemos estado utilizando en las clases anteriores. Hemos dicho que el diptongo EU en Dutch suena a hoy. Eso ya lo habíamos visto. Pero nótese que aquí se usa la O y la I. ¿Vea? Pero nos dice que hay algunas palabras, algunas excepciones, ¿verdad? Como esta, en donde la E y la U forman parte de sílabas distintas. Entonces aquí es donde se vuelve importante conocer la separación de sílabas. Y esta palabra, en este caso, es una palabra que se escribe igual que en inglés, en Dutch. Bueno, de hecho, estas dos palabras se escriben en inglés y en Dutch de manera similar, pero la pronunciación es muy diferente. Euro. Esta, nótese que suena a esto. Y entonces, si vemos ahí, sí, ve, oiro, no queda mayor duda. Pero si nos vamos a buscar la propia transcripción, vean, en Dutch, miren, nos va a aparecer esto. Entonces, aquí es donde ya se vuelve un poco diferente. De hecho, nos dice que hay una pronunciación alterna, pero Euro, esta es la que estamos viendo. Si tomamos en cuenta que es esta la pronunciación, y los ubicamos en la tablita de los sonidos de las vocales, estamos viendo, miren, una O, en este caso, es una O corta, es esta de acá. Estamos viendo lo que vendría siendo una I corta redonda, es esta, es como I mayúscula. Es esta misma, la I corta, pero con los labios redondos. U, U. Entonces, es un sonido que se junta. Y esa sí es la O de acá, no cabe duda. Y se usa la R. Es de esas palabras que se usa R fuerte, no se usa R gutural. Entonces, al compararla acá, de lo que estamos viendo, miren, es que sí, ¿verdad? Decirlo como oiro es bastante parecido a eso. O sea, en este caso, aquí no voy a objetar mucho y diría que por lo menos estas reglas, la del diptongo EI y de este, se van muy bien con la transcripción, digamos, como que fuera español. Vean. Eh, Podemos verlo entonces como una OI, podemos verla como una AI y suenan muy similar, vean, sin mayor objeción. Ahora, ¿qué pasa con esta otra palabra? Museum. Museum. Ya habrán escuchado que entonces la palabra que vamos a buscar a continuación tiene un sonido diferente. Sí suena como una especie de E en medio. ¿Ve? Bien. Museum, Museum,
Y aquí sí suena como una E. Es aquí donde yo les digo que, a diferencia del anterior, como por ejemplo las palabras que veíamos como estas, gehen, leben, o sea, suenan más como una I que como una E. ¿Vea? Por eso es que yo prefiero, aunque sea el alfabeto fonético internacional, yo a mi consideración es mejor poner esto como que fuera una I. O sea, el sonido que se les tocaría es este, I. En cambio, en esa del museo, sí estamos escuchando esto, sin lugar a dudas. Eh, ¿Qué veíamos como diferencias o entre uno y otro? Bueno, que aquí se nos dice que es con S, como C, pero aquí se nos dice que es Z, y de hecho es la sílaba tónica. Aquí estamos viendo la separación silábica. Esta es una sílaba, esta es otra sílaba y esta es otra sílaba. Entonces, en este caso se separan y aquí es donde se nos complica quizás un poco, porque el español nos acostumbró a saber que los diptongos siempre van a estar juntos en una sílaba. Bien, pero en el Dutch va a ocurrir que no. En el Dutch va a ocurrir que los diptongos, dependiendo de la palabra, se pueden separar. Entonces, en esta ya no estaríamos en presencia tanto de un diptongo, sino que en este caso no hay diptongo, no existe. Aunque para nosotros es, mire, pero si ahí está la EU y aquí también, pero no es un diptongo porque de acuerdo a las sílabas hay una separación. Entonces, ahí viene el cambio. Y aquí sí diría yo, vaya, decir esto como museum, así como está acá, funciona bastante bien. Pero cuando vamos a ver los sonidos, nos damos cuenta que esta es una U larga y esta es una U corta. O sea que esto es como mu, como hace la vaca, ¿verdad? Museum, museum. Esta es más corta que es. Esa, si la quisiéramos ver, es como decir mu, se prolonga, mu, ze, aquí sube el volumen, mu, ze, y aquí o sea, bien corto, no se prolonga. Museum, museum. Y ahí tendríamos ya otro diptongo más. Entonces, vamos a practicar con estas tres palabras, ¿verdad? Que hemos agregado el día de ahora. Al estar listos para participar, me pronuncian las tres palabras: by, oiro, museum. Ok, comienzo con Belén. By or Musai. Good, muy bien, Belén. Ahora es el turno para Allison. By or Museum. Good, muy bien, Allison. Y hoy, Miguel, es su turno. By Euro Museum. Good. Bueno, entonces estas reglitas diría yo que ya las habíamos estado practicando, ya las habíamos estado diciendo en cada una de las clases, así que no se nos hacen quizás muy nuevas, por lo menos las primeras dos. Esta sí quizás sería como un agregado y bueno, ¿cómo saber dónde se separan las sílabas? Bueno, para eso recurrimos a Wiktionary. Hay que ir allá a conocer la separación de las sílabas, porque recuerden que cuando somos nativo hablantes de un idioma, desde pequeños se nos enseñan las sílabas, pero en este caso, nuestro idioma base es el español y no se nos ha enseñado desde pequeño a hablar Dutch. Entonces, la única manera de conocer cuántas sílabas tiene una palabra es consultándolas con un diccionario, ¿verdad? Digamos, la forma más práctica. Bueno, vamos ahora a la siguiente. Ahora nos aparece aquí, pero no se confundan. Esta aquí en la página las han puesto con mayúsculas, las vocales. Pero esto, miren, no es lo mismo que esta de acá. El símbolo, estoy de acuerdo, es el mismo, pero ni tanto. Porque fíjense que si se usa esto como carácter, miren, si yo lo pongo así, se mira de ese tamaño. Y si yo trato de escribir la I mayúscula, miren, la I mayúscula queda así. Si pongo la I minúscula queda así. Entonces, realmente este formato que se utiliza dentro del alfabeto fonético, aunque los símbolos parecen como mayúsculas, son más pequeños, porque es otro carácter, o sea, no es el mismo que se usa para las letras normales.
puesto que es específicamente para el estudio de la lingüística. Entonces, ahora vamos con la I. Vaya, nos dice que la I suena a I en palabras como las que llevan I, digamos, al principio, ¿verdad? Como este. immer, Em, bueno, ya que apareció esta palabra, tengo que hacer un comentario. Pero veámoslo primero, veámoslo así como está aquí. Aquí nos están diciendo, miren, dígalo con im, así como como doble M, y miren que hay al final, ER. immer, Y lo que están diciéndonos es que hágalo una A, como A del español, y le va a decir como ima. Si nos vamos ahora a buscar el auxilio del alfabeto fonético, ¿ve? Sabemos que aquí lo que va a aparecer es una A media al final. Miren, y ya no es necesario usar la doble M porque está de más realmente. Es una I corta y luego una A media. IMA. Bien. immer, 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 Note el cambio en este último, ¿verdad? Que es acento austriaco. Bueno, ahí estamos. Esto equivale a esta palabra en inglés, ¿verdad? Significa que esta se utiliza como un adverbio de frecuencia, ¿verdad? Y es para decir siempre. Si la ponemos entonces aquí a la par de esta, vamos a ver la diferencia. Curiosamente, les decía de eso un dato. Yo tuve, creo que fue para el bachillerato, tuve un profesor que tenía este nombre, así, y así como está, o sea, eh, tal y como está aquí escrito, así lo tenía. Em, pero allá en el centro de estudios todos le decían Inmer, así, o sea, se había adaptado su nombre al español. Desconozco, ¿verdad? Si los papás estaban conscientes que era un nombre, eh, es que la verdad es que ni siquiera lo podemos considerar como un nombre, porque es realmente una palabra en Dutch. Vea, les decía que es un dato curioso porque, o sea, si uno se pone a investigar acá, vaya, miren, aparecen varios idiomas, miren, aparece en inglés aparece. ¿Eh? Entonces, desconozco si los papás lo tomaron del inglés, si lo tomaron del Dutch, que es el holandés, pero en todo caso el holandés es lo mismo, o sea, se usa, miren, como un adverbio para decir siempre, es lo mismo que el alemán. Vean, pero no está, digamos, como un nombre propio. Vea, bueno, de algún lugar lo tomaron sin lugar a dudas, ve. Pero si va por la línea del alemán, qué raro el nombre que le pusieron al profesor, vea, porque, o sea, hoy que lo pienso, él se llamaba Inmer Moreira, era el nombre de él. Y hoy que lo pienso así, o sea, que si se traduciese, él era siempre Moreira, ¿vea? Porque si traducimos el nombre, eso significa, ¿vea? Inma. Bueno, ahí estamos con ese. Vamos ahora a otro diptongo. Este también ya lo hemos visto en otras clases. Hemos hablado del diptongo IE y hemos dicho que ahí la E sale sobrando, no se pronuncia y solo pronunciamos la I. Ahora, aquí nos agregan esto, miren, como que fuese una I doble. Bien. Pero nos dicen que es como protesteren, protesteren. Vaya, así lo estaríamos leyendo con el acento del español. Bien. Pero veamos cuál es, de acuerdo al alfabeto fonético internacional, los sonidos propios. Para comenzar, no es una R fuerte, es una R gutural. Oh, oh. Luego es el test con una E abierta. Luego está el T, aquí sí, vea, la I larga, y ren, miren, ren, con R uvular y con Eshba. protestieren, 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 Si lo escuchamos acá,
Protestieren. Protestieren. Ok, tenemos ahí, se alcanza a escuchar que no es una R normal, ¿ve? No es como pro, es ho, protestieren, protestieren. Bueno, vamos a finalizar con estas dos palabritas, ¿verdad? Vamos a pronunciarlas. Belén, sería su turno. Immer protestieren. Good. Danke, muchas gracias. Alison. Immer protestieren. Good. Muy bien. Bien, muy bien. Miguel. Immer protestieren. Good. Bueno, ahí estamos. Bien, hemos llegado entonces ya a cubrir de esta parte tres vocales, ¿verdad? Pero nos faltan dos para trabajar con las vocales simples y luego se vienen las vocales con diacrítico. Vamos a continuar en la siguiente clase, primero Dios, el día de mañana. Por ahora, llegó el momento de decir Auf Wiedersehen, danke, Auf Wiedersehen. danke, Auf Wiedersehen. Wiedersehen, danke, Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, danke.